Muy buenos días, tardes o noches. La actividad que se va a presentar es la entrega del informe final de la investigación realizada en el semestre. Esta es una materia de sociología jurídica. El tema que se ha escogido ha sido la exclusión étnica y cultural. Para comenzar en esto, primero voy a destacar qué es la exclusión étnica y cultural. Entonces, podemos decir que aquí en Ecuador la exclusión étnica y cultural ha sido una realidad histórica donde diversos grupos como los pueblos indígenas y afroecuatorianos han sido bastante marginados y despojados de sus derechos. Esta exclusión se manifiesta en diversas áreas como la educación y el acceso a servicios de salud, también a la participación política. A menudo, las diferencias culturales y raciales han generado discriminación y estigmatización, lo que perpetúa las desigualdades. Una definición eh, que se le puede dar a la exclusión étnica y cultural es que técnicamente es la marginación de grupos que poseen características culturales o lingüísticas o ya sea incluso raciales diferentes al resto de la sociedad dominante. En Ecuador esto se refleja en la discriminación hacia los grupos indígenas como ya conocemos, la falta de reconocimiento de sus tradiciones, la cultura de ellos mismos que tienen y el escaso acceso a los beneficios del desarrollo social y económico de estas personas. Eh, la exclusión también puede expresarse a través de la negación de sus derechos a la autodeterminación y a la plena participación en los procesos de toma de decisiones políticas. En cuanto al reconocimiento de la justicia indígena, en Ecuador ha sido reconocida por la Constitución como un sistema paralelo al de la justicia ordinaria. Esta justicia busca resolver los conflictos dentro de las comunidades indígenas de acuerdo con sus normas y costumbres, a diferencia de la justicia estatal, que principalmente se basa en principios legales formales. En la justicia indígena promueve la conciliación, el diálogo y la reparación de daños. Eh, Cabe destacar también que su aplicación ha sido objeto de controversias, esto principalmente por las decisiones de las autoridades indígenas que entran en conflicto con las leyes nacionales o con los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. En cuanto a la tolerancia cultural de la jurisprudencia ecuatoriana, en el contexto legal que se tiene, el principio de interculturalidad se ha establecido como una herramienta fundamental para promover la tolerancia cultural. Este principio busca garantizar que las normas del Estado respeten y reconozcan la diversidad cultural de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas. Sin embargo, han surgido tensiones en los casos donde han surgido bastantes conflictos donde la justicia estatal, como en situaciones de violencia o violación de derechos humanos, la jurisprudencia ecuatoriana ha tenido que encontrar una especie de equilibrio en donde puedan proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin, sin desconocer la riqueza cultural del país. Eh, bueno, también se tiene que tener en cuenta los conflictos entre la justicia indígena y la justicia estatal, pues han sido recurrentes aquí en Ecuador, principalmente cuando las decisiones de los sistemas indígenas entran en contradicción con las leyes nacionales. Un claro ejemplo de esto puede ser los conflictos que ocurren con las prácticas indígenas que son consideradas contrarias a los derechos humanos, como es en el caso de los castigos corporales a los miembros de su comunidad o la aplicación de penas que no se alinean con el sistema penal que se tiene aquí en el Ecuador.
En cuanto a las sentencias relevantes, pues a lo largo de los años la Corte Constitucional del Ecuador ha emitido varias sentencias importantes que han influido en la relación entre la justicia indígena y la justicia estatal. Estas sentencias principalmente han tratado de encontrar una especie de balance entre el respeto de las culturas originarias y la protección de los derechos humanos. Bien. En cuanto al siguiente tema, pues tenemos el caso Guarani Taromen, Taromenane. Pues en este caso es un caso bastante importante porque es un claro ejemplo emblemático del conflicto que ha existido, pues, o que sigue existiendo entre la protección de los pueblos indígenas y las actividades extractivas de la Amazonía ecuatoriana. La comunidad guaraní, en defensa de su territorio, ha luchado contra el ingreso de compañías petroleras en sus tierras, lo que ha generado tensiones con el Estado ecuatoriano y con otros grupos sociales. Eh, este caso pone en evidencia la necesidad de garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su derecho a decidir sobre el uso de sus recursos naturales, puesto que son sus tierras. Ellos exigen que sean respetados. A través de este conflicto se ha resaltado la importancia de la autodeterminación y la participación de las comunidades en la toma de decisiones, en, en la toma de decisiones sobre su futuro. Bueno, y como conclusión, pues tenemos que el Ecuador enfrenta grandes desafíos significativos en cuanto a la integración de la diversidad cultural, no tanto en respetar a las comunidades, sino más bien en lo que tiene que ver con em, el sistema judicial. Porque si bien la Constitución ha avanzado en reconocer los derechos de los pueblos indígenas y su sistema de justicia, aún persisten tensiones que requieren un balance cuidadoso entre la protección de los derechos humanos y el respeto por las tradiciones culturales. Muy bien, gracias por su atención, espero les haya gustado y eso, gracias por todo.